tal? ¿Qué tal la experiencia? Hola, muy buenos días a todos. Que estamos en el Metro Callao, Me he callado en la sede de en Pacma. la sede de Pacma. Joder, nervioso, ¿no? Y nervioso porque ya la conocemos. Ya la conocemos, es verdad que Es hicimos... perro viejo. Es perro viejo, sí. Y es periodista, además. Cierto, es periodista, pero estoy en la Rey Juan Carlos, hijo. Sí, es verdad, estoy en la Rey Juan Pero es Carlos. gallega ella. Sí, es gallega. Toques de Vigo, además. Oh, no. Así que seguramente tendrá muchas luces, porque ya sabes que allí en Vigo... Bueno, buenos días, Laura. Un placer Buenos días. y muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo valoras la cumbre del clima que hemos vivido estos últimos días en Madrid? Bueno, habrá que valorar, yo creo, la cumbre cuando se cierre y cuando se saquen las conclusiones finales. Yo, la verdad, no tengo mucha esperanza en que sirva de demasiado. Ya las anteriores cumbres han sido simplemente una puesta en escena de intenciones que luego nadie pone en práctica. Evidentemente, yo creo que es importante que los gobiernos y que los países de todo el mundo tomen medidas, es imprescindible, pero creo realmente que la fuerza para poder cambiar las cosas está en la gente y que somos todas y cada una de las personas las que tenemos el poder de cambiar, frenar la emergencia climática y que si desde luego esperamos a que los gobiernos hagan algo va a ser demasiado tarde. ¿Qué opinas del fenómeno Greta Thunberg? ¿Crees que una niña de 16 años puede ser la abanderada en el cambio climático? Lo creo, por supuesto que lo creo. Yo creo que es un ejemplo. Greta es una persona comprometida, es una niña, es verdad, pero es el reflejo de una sociedad que está despertando. Hay un movimiento juvenil muy grande en todo el mundo que reclama tener garantías de futuro, ahora mismo no las tiene. Y yo creo que Greta viene a representar a toda esa gente. Es verdad que hay mucha gente que la critica, pero bueno, yo siempre creo que se critica al que abre brecha, al que crea vanguardia. Greta yo creo que es un ejemplo y ojalá todos los niños del mundo tuvieran la posibilidad de tener la visibilidad que está teniendo ella. Pero hay un dato simplemente que a mí me parece relevante y es que nunca se ha hablado en toda la historia tanto de una cumbre del clima como de esta. Y esto sin duda es gracias a este fenómeno que es ella misma, pero sobre todo a lo que defiende, a lo que cuenta y a lo que ha sido capaz de generar en torno a ella. Así que yo creo que es necesaria y ojalá todavía hay quien dice, ¿no?, que Greta es un producto de marketing. Pues yo quiero que todos los productos del marketing sean como Greta. Sí, ¿usted cree que el cambio climático no es reversible? ¿Y qué medidas apoyaría para frenarlo? Yo creo que hay una parte de las consecuencias que ya estamos viviendo que no son reversibles. Hay fenómenos catastróficos, naturales, aumentos de la temperatura y situaciones que muy posiblemente ya no tienen retorno, pero sí es posible frenarlo. Y para frenarlo es imprescindible tomar medidas, algunas de las cuales no se están hablando en esta cumbre del clima. Y la más importante, y siempre lo decimos, es la industria ganadera. La industria ganadera contamina más que todos los transportes del mundo juntos, que todos los aviones, que todos los barcos, que todos los coches. Ponemos el foco en el transporte como un problema, que lo es, pero la ganadería industrial es la que realmente está causando, es la principal causa del cambio climático que estamos sufriendo. Y mientras no pongamos el foco ahí, y ahí es donde no parece que haya interés en ponerlo, porque hay muchos intereses económicos en juego, ninguna de todas las medidas que se tome va a resultar realmente efectiva. Esa es nuestra opinión. La última vez que nos vimos fue un día antes del 8 de marzo, el Día Mundial de las Mujeres. Hoy nos vemos en plena cumbre del clima. ¿Crees que el motor de la sociedad somos nosotros o las grandes empresas? Creo que el motor de la sociedad puede ser la gente, pero es verdad que para ello la gente se tiene que movilizar y la gente tiene que tomar decisiones. Por eso mencionaba al principio que yo soy de la opinión de que 6.000 millones de personas en el mundo tienen mucho más poder que 15.000 que puedan tomar decisiones, que 15.000 empresarios, que 15.000 mandatarios. Estoy convencida, pero para eso la gente se tiene que mover, se tiene que movilizar. Es verdad que el poder económico, empresarial es muy fuerte y hoy por hoy es quien manda. De eso no hay ninguna duda y creo que eso todos lo tenemos claro. Pero también creo que estos movimientos que estamos viendo y que estas necesarias reacciones que está tomando también las empresas, a raíz de lo que está haciendo la gente, creo que son el ejemplo de lo que podemos conseguir. El movimiento feminista en el mundo está siendo un ejemplo de lo que se puede conseguir cuando la gente realmente se mueve. Y el ejemplo de la movilización juvenil en todo el mundo, capitaneada por Greta, pero por
miles de mujeres y hombres en todo el mundo defendiendo un futuro, luchando contra la crisis climática, es el ejemplo de que se le puede dar la vuelta a la situación, pero para eso se tiene que movilizar la gente, no solamente unos pocos, sino toda la sociedad. Y si la sociedad se mueve y se moviliza, sí creo que puede llegar a tener tanto poder como tienen quienes mandan. Usted es experta en comunicación, ya que estudió periodismo, y una de las cosas que se estudia en periodismo es la agenda setting. Usted pertenece a un partido que se manifiesta mucho, que intenta hacer muchas propuestas sociales. ¿Usted cree que la gente tiene realmente la capacidad de fijar la agenda setting o nos la fijan ya desde las grandes empresas? Tenemos la capacidad, yo creo, de modificarla. Yo sí que lo creo. Y Pacma precisamente es un buen ejemplo de eso. Nosotros, evidentemente no como el único agente en el movimiento animalista, pero como uno de los principales, hemos sido capaces de introducir en esa agenda cuestiones de las que no se venía hablando hasta ahora, que estaban siendo, ya no digo ignoradas, sino incluso tapadas deliberadamente por los medios de comunicación. Y hemos conseguido derribar esos tabús e introducir en la agenda cuestiones de las que hasta ahora nadie estaba hablando. Y eso es un éxito, yo creo, del movimiento animalista, de las organizaciones, de partidos como el nuestro, que hemos sido capaces de movilizar y de hacer el proceso inverso, ¿no? Movilizar a la sociedad para que esa presión social sea imprescindible, que sea tenida en cuenta por parte de los medios, que no pueda ser ignorada, que es lo que está pasando también con Greta, ¿no? Es el ser capaces de generar desde abajo, desde el germen social, una movilización tal que no sea posible que los medios ignoren y que por tanto se introduzca automáticamente en la agenda. Y yo creo que eso sí que en Pacma lo hemos conseguido y hemos encontrado las claves y la manera para conseguirlo. Llega la Navidad y con ello los polvorones, las uvas, las fiestas. Y también con ello llega, desgraciadamente, la compra y venta de animales domésticos y los animales que actúan en los circos. ¿Qué opinión tiene Pacma sobre esto? Bueno, nosotros de hecho vamos a lanzar una campaña ahora en Navidad, lo hacemos todos los años, una campaña que precisamente se centra en explicar que los animales no son regalos. Ahora mismo las protectoras de animales están en alarma porque saben que en unos meses, en el primer periodo vacacional del próximo año, en Semana Santa seguramente, van a recibir a los primeros cachorros abandonados después de haber sido comprados en Navidad. Yo creo que la gente tiene que reflexionar y tener claro que los animales, lo primero, tener un animal como parte de la familia debe ser una decisión de esa familia. Nadie debe decidir por nadie el introducir un animal en la familia de nadie, por tanto no se pueden regalar animales. Tiene que ser una decisión meditada y consensuada de cada familia, que además debe valorar muy bien si tiene la capacidad de atender a un animal para toda su vida, que es lo que implica. Un cachorro no solo es el precioso cachorrito que vemos en las tiendas, adorable, que a todos evidentemente nos gusta y nos parece muy tierno, sino que es un animal que tiene necesidades, que tiene muy elevados gastos veterinarios, porque los gastos veterinarios en nuestro país son muy altos, que requiere atención, que requiere educación, que requiere tiempo de calidad, y si uno no puede ofrecer todo eso a un animal, no debe asumir que puede formar parte de su familia. Así que yo pido a la gente que en estas Navidades no compre animales, ni para sí mismo ni para regalar a nadie. Los animales no son juguetes, no son objetos, no se intercambian, no se venden. Los animales son parte de nuestra familia y así deben entrar si queremos que formen parte de ella. ¿Va a apoyar económicamente Pacma las perreras o centros de cuidados de animales? Si apoyamos económicamente. Sí, vuestras medidas o propuestas de esta... Bueno, nosotros actualmente en España sigue existiendo el sacrificio de animales abandonados en perreras. Nosotros lo que reclamamos es una gestión ética de la recogida de animales. Por un lado es verdad que pedimos que la gestión de los refugios municipales se haga con criterios de bienestar animal, pero para ello hay que tomar antes una serie de medidas que no se están adoptando en España y de las que además no hablan otros partidos políticos. Hablar del abandono cero y del no sacrificio de animales es lo que todos queremos, yo creo que nadie puede estar de acuerdo con lo contrario, pero para eso hay que cambiar cosas. Se abandonan animales porque se venden y se permite su compraventa y su cría sin ningún control. Se abandonan animales porque no hay un ejemplo de tenencia responsable ni se establece ningún criterio para que alguien pueda comprar o adoptar un animal. En el caso de las adopciones, las protectoras se hacen controles, pero no, por ejemplo, en las perreras donde se entregan animales
sin ningún tipo de control. Y luego está la esterilización de animales. Si no se promueve la esterilización como algo obligatorio, seguirá habiendo crías indeseadas, seguirá habiendo camadas indeseadas que se terminarán convirtiendo en animales abandonados. Así que nosotros reclamamos la esterilización, el fomento de la adopción y el fin de la compraventa como medidas imprescindibles para alcanzar el abandono cero y, por tanto, el sacrificio cero. Fíjese, estamos en el bloque de medidas. En el transporte público de Madrid se está intentando implementar que cada vez más animales puedan acceder a metro, autobuses, tal. ¿Qué medidas cree que serían necesarias para ampliar el uso de animales o el acceso a animales, en este caso, a medios de transporte públicos? Yo creo que simplemente es una medida que se debe adoptar, como se ha hecho en otros países, sin ningún tipo de problema. Yo no entiendo que en España tengamos tanta dificultad para aceptar que los animales forman parte de la sociedad, y de la misma manera que en otros países es normal ver a los perros en centros comerciales, en restaurantes, en tiendas, en transporte público, en todo tipo de centros, en España se convierte en un problema, en un tabú, porque yo creo que falta mucha educación y también mucha conciencia al respecto. Los animales no son un problema, forman parte de nuestras vidas, convivimos con ellos en nuestras casas, deberían poder acceder al transporte público para que podamos facilitar que se muevan en las ciudades con sus responsables y que podamos hacer un transporte normal y seguro con ellos. Así que nosotros lo que reclamamos es el libre acceso de los animales al transporte público en todos los transportes públicos. No entendemos que sea tan complicado y que sea, además, en los casos en que se permite. No hablo del transporte público en ciudades, sino, por ejemplo, el transporte en tren, en avión, es además bajo un coste inasumible e inentendible. Se paga por llevar a un animal a bordo en un avión muchísimo más de lo que pagamos por ninguna otra cosa que nos obliguen a llevar en un avión, ¿no? No se entiende este tipo de restricciones que al final lo que dificultan es que los animales puedan convivir fácilmente en sociedad, y en ese mismo sentido reclamamos el acceso de los animales a las playas, el acceso de los animales a residencias hoteleras y todo tipo de espacios para facilitar la conciliación con ellos. En ningún caso está justificado que alguien abandone un animal, por supuesto que no, y cualquier persona que abandona un animal lo que está haciendo es utilizar excusas para hacerlo. Pero es verdad que si fuera mucho más fácil convivir con ellos, acceder con ellos a todas partes, seguramente reduciríamos también una buena parte de los abandonos, o al menos de los problemas que alguna gente entiende que le genera convivir con animales. Hablabas del transporte de larga distancia ahora, como los trenes, aviones. ¿Crees que, por ejemplo, una medida sería en los trenes habilitar un vagón, como se hace con el último normalmente el metro, para poder llevar animales? Porque habrá viajeros que les guste viajar con animales y a otros que no, lógicamente. Bueno, yo creo que hay que estudiar las diferentes medidas, ¿no?, que se pueden tomar. Es verdad que puede haber personas a las que no les guste viajar con animales en transporte público. Es cierto también que en ese sentido no se hace esta restricción con nadie más, con ningún otro tipo de nada que uno pueda llevar a bordo, pero es cierto que entiendo que puede ser bueno habilitar zonas o espacios, igual que existe, por ejemplo, ya en el AVE el vagón silencio, donde pues, uno no puede ir con niños o uno no puede hablar por teléfono para no molestar a los viajeros. Pues de la misma manera se pueden habilitar espacios, se pueden crear plazas, hay muchas maneras de hacerlo. Lo que no es comprensible es que para viajar en AVE yo tenga que pagar un 50% de un billete para llevar al animal realmente en su transportín y en el suelo. Por tanto, estoy pagando la mitad de una plaza cuando lo que voy a llevar es, a efectos prácticos, entre comillas, una maleta. Lo mismo ocurre en un avión. A partir de ciertos kilos, el animal está obligado a viajar en bodega, con lo gravísimo que eso es para los animales, el riesgo alto que corren, el estrés y la ansiedad que padecen, y bueno, los extravíos que ha habido muchas veces, que son habituales y que son un verdadero problema. Entonces, bueno, hay muchas maneras de mejorar las cosas. Hay que poner mucha voluntad, pero empezando simplemente por lo más fácil, que es el transporte en las ciudades. Sería tan fácil como hacer lo que ha hecho el Metro de Madrid, que no ha supuesto ningún problema para nadie. Ahora los perros pueden viajar en el metro y no hay ningún problema, no ha ocurrido nada. Pues de la misma manera deberían poder viajar también en los buses de la MT, que ahora mismo no pueden. Sí pueden en cercanías, también con restricciones, pero yo creo que esto se debe hacer extensivo a todas las ciudades y facilitar el libre acceso de los animales a todos los espacios para que la convivencia con ellos sea algo normal. En la página web de tu partido parece que una de vuestras principales medidas es asegurar el sistema público de empleo, sanidad y educación para todos. ¿De qué manera vais a abordar estos temas?
Bueno, a ver, así en resumen puede parecer muy ambicioso y realmente es complicado. Nosotros lo que creemos es que hay que cambiar el actual modelo. Esto lo explicamos siempre. Nosotros creemos que el actual modelo económico no es sostenible y no es válido. Y creemos que al final el modelo económico repercute en todo, repercute evidentemente en la calidad del empleo y en el tipo de empleo al que tenemos acceso y por supuesto repercute en la calidad de los servicios públicos como la sanidad o la educación que consideramos imprescindibles. Y hablamos de un cambio de modelo porque entendemos que el actual, especialmente en nuestro país, no es sostenible. Nosotros apostamos por un modelo que además incluya todo lo llamado verde, que sea un modelo económico en el cual se premie las energías renovables, el transporte y el turismo sostenible, que se fomente el I+D de manera que lo que atraigamos es el talento que se está yendo de nuestro país para crear empleo verde y crear empleo de calidad para el futuro. Tenemos que hacer un cambio completo de modelo. España no puede seguir viviendo de la producción de energías fósiles en algunas zonas de nuestro país, de un modelo de turismo que no es sostenible, que es contaminante y que no atrae verdaderamente riqueza y la que genera se queda entre unos pocos y que además supone un grave coste ambiental para nuestro país. En España tenemos un verdadero problema de contaminación por muchas causas, pero en la zona de costa donde hay mayor presencia de grandes empresas hoteleras hay un verdadero problema con la gestión de los residuos o con las aguas residuales, precisamente porque no hay un buen modelo y una buena gestión, porque no se ha generado un modelo sostenible de turismo, sino que se ha apostado por que las grandes empresas sigan ganando dinero a costa de generar empleo precario, de baja calidad y estacional. Y nosotros apostamos por un modelo de turismo distinto, donde se recupere el turismo en las zonas vaciadas de nuestro país, que sea también una garantía de recuperar y garantizar la presencia, la atracción de la población hacia esa España vaciada que se llama ahora o se conoce así, y donde apostemos, como digo, por el empleo verde y la atracción de talento en torno a la generación de energías renovables, garantistas y de futuro, y que así podamos construir, como ha hecho por ejemplo Portugal, un país que crezca económicamente en torno al futuro, al único futuro posible, que es un futuro verde. Y a partir de ahí invertir, obviamente, mucho más dinero del actual y destinar más impuestos al fomento de los servicios que nosotros consideramos que deben estar blindados y protegidos, como son la sanidad y la educación públicas. Te has referido a la caza, que una de vuestras principales medidas es el stop caza. ¿Tú crees que la España vaciada, que la llaman, va a estar más vacía porque los cazadores no van a poder ejercer su ocio o trabajo en Castilla y León? No lo creo. Yo creo que el mito de que hay una parte de la población que vive de la caza es eso, es un mito. No discuto que hace décadas la caza pudiera ser un modo de vida incluso en nuestro país, pero hoy por hoy la caza que genera riqueza está asociada a las grandes empresas, a los empresarios, a las grandes élites, a la creación de cotos privados donde se organizan monterías para los ricos de nuestro país. La caza es una actividad, de hecho, ciertamente selecta para una parte de la población y esa riqueza que genera la generan esos núcleos de población. Por eso hay tantos intereses en juego. Si la caza fuera una actividad que diera dinero a la gente pobre de nuestro país, no habría tanto interés político en protegerla. El interés político se genera porque hay grandes lobbies de presión y esos lobbies de presión tienen estrecha relación con los lobbies de poder en nuestro país, con los partidos políticos más grandes y de ahí viene el interés en proteger la caza. Los llamados señoritos, o conocidos así, los grandes propietarios y terratenientes de los cotos privados de caza en nuestro país no son gente precisamente que viva de la caza como un modo de vida, sino que se enriquece con ella a costa de nuestro entorno, de la vida que se siga de 30 millones de animales cada año y de tener y mantener esa estrecha relación con los poderes políticos y económicos. Y eso es lo que nosotros reclamamos, que la caza es una actividad perjudicial que beneficia económicamente a unos pocos y que en aquellas zonas concretas donde pueda haberse generado un entorno, digamos, social en torno a ella, pues trabajemos para erradicarla y para conseguir que la caza sea algo residual, que desaparezca, que sea prohibido y que sea convertido en un delito. Fíjese, en el verano del año pasado, cerca de donde yo vivo, hubo un caso muy polémico porque un vecino decidió irse de vacaciones y como el perro no le cabía en el coche o no, entonces se generó mucha polémica, mucha discusión
Y una de las cosas que se discutía en ese verano era sobre las penas que se le debería imponer a esa gente. ¿Usted cree que las penas que hay actualmente son justas o las cambiaría? O... No son justas. Y de hecho esas cosas suceden porque no ocurre nada cuando uno hace algo así. Ese es el problema, la impunidad de quienes maltratan y abandonan animales en nuestro país. En estos días ha ocurrido el caso terrible de la perrita maltratada hasta la muerte por un cazador en Chantada, en Lugo, y ese es el ejemplo de lo que nosotros siempre venimos diciendo. Quienes maltratan lo hacen porque pueden, y pueden porque son totalmente impunes. Este señor, en el peor de los casos, y porque se le ha grabado y se le ha visto, que si no, no hubiera ocurrido nada, se enfrenta a una pena de prisión de 18 meses que se va a convertir en una sanción económica porque si no tiene antecedentes penales no va a entrar en la cárcel. Y estamos hablando de una persona que ha disparado, ha golpeado hasta la muerte a una perra. En el caso de un abandono, imagínate en qué se traduce un abandono de un animal, en una sanción económica únicamente. Por tanto, nosotros llevamos mucho tiempo reclamando un endurecimiento del Código Penal. Creemos que los maltratadores no son disuadidos realmente de cometer sus terribles actos y sus barbaridades porque no tienen penas a la altura y saben que maltratar animales en nuestro país o abandonarlos es prácticamente gratuito. Así que nosotros reclamamos un endurecimiento del Código Penal y establecemos que para los casos de maltrato animal la condena mínima sea de 2 años, de manera que siempre que alguien maltrate a un animal, como mínimo entre en prisión. Ya no discutimos cuánto tiempo, eso habrá que estudiarlo en relación con el resto de graduación de penas en el Código Penal, pero sí nos parece importante que quien decida maltratar a un animal se lo piense 2 veces porque sepa que va a entrar a la cárcel. Una multa económica más grande quizás para... Las sanciones económicas normalmente además muchas veces pueden ser eludidas aludiendo falta de recursos y tampoco son elevadas necesariamente. Nosotros creemos, aunque suene muy mal, que lo que verdaderamente echa hacia atrás o asusta a alguien que está dispuesto a maltratar a un animal es entrar en la cárcel. Y creemos que es importante, ya no solamente porque se haga justicia y no solamente porque esa persona cumpla por lo que ha hecho, sino porque se disuada a otras personas de hacerlo. Hoy en día, quien es violento lo paga con los animales muchas veces porque es con quien puede, con quien no ocurre nada. Este hombre de Chantada, yo no tengo ninguna duda de que es una persona violenta. Es una persona que es violenta y ejerce en concreto la violencia contra los animales porque es contra quien puede hacerlo. Pero seguramente esta persona sea violenta en otras facetas de su vida o podría llegar a serlo. Porque alguien que es capaz de disparar a una perra, darle una paliza a patadas y cuando todavía está moribunda atarla con una cuerda del cuello y arrastrarla por el pueblo pavoneándose de lo que está haciendo, no es una persona que esté bien. No es una persona sana mentalmente, ni es alguien de quien podamos estar seguros que no va a actuar igual si se le presenta cualquier situación contra una persona. Y por tanto, porque son personas que a mí nos parecen socialmente peligrosas, creemos que las penas cuando cometen delitos de maltrato animal deben ser ejemplares. ¿Por qué crees que en España no hay un partido verde con representación como si lo hay en países europeos como en Alemania? Pues seguramente porque nos falta mucho camino por recorrer para llegar al nivel de conciencia que hay en otros países europeos con respecto a la situación actual, a la emergencia climática y a la crisis que estamos sufriendo. En España, a pesar del movimiento que estamos apreciando en la gente joven y a pesar de una mayor concienciación que sin duda está habiendo, lo cierto es que la mayoría de la gente sigue considerando que la crisis climática es un problema secundario. Yo estoy convencida de que la mayoría de personas en nuestro país, en un rango de prioridades y de preocupaciones, de hecho, bueno, ahí están los barómetros del CIS para verlo, la situación medioambiental no es ni mucho menos de las primeras. Y esto es un verdadero problema, porque aquí hay algo que está fallando y tenemos que asumir la culpa todos. Está fallando la falta de concienciación y no hemos sido capaces de hacer ver a la gente la gravedad de la situación en la que nos encontramos. No hemos sido capaces de hacer entender a la gente que no hay futuro si no actuamos inmediatamente contra la crisis climática. Que cualquier otro problema del que nos preocupemos ahora, del empleo, de la sostenibilidad, de la economía de nuestro país, se queda en nada y no tiene ningún sentido si no nos preocupamos por la crisis climática, porque estamos hablando de un problema que puede llevarnos a una situación irreversible en cuestión de solo unos años. Por tanto, yo creo que aquí ha fallado la manera de hacer llegar este mensaje a la gente y tenemos que analizar maneras para conseguir que esto cambie, pero desde luego la conciencia que hay en España respecto a la que hay en otros países europeos pues es muy diferente. Acabas de decir que no está entre las prioridades de los españoles la conciencia animal. El otro día salió una encuesta del CIS y
un 60% la preocupación en España era por el nivel de los políticos que había. ¿Qué opinas de ello? ¿Qué crees que se valora eso? Yo lo entiendo. O sea, yo creo efectivamente, a mí la clase política me produce vergüenza ahora mismo en nuestro país. O sea, yo creo que es sonrojante y una verdadera vergüenza que en España estemos ante la posibilidad de que se celebren unas terceras elecciones, que serían las quintas elecciones generales en 4 años y medio, lo cual es una vergüenza. Y entiendo que la gente esté enfadada. Ahora bien, también entiendo que los responsables políticos que tenemos en nuestro país son los que la gente ha decidido que estén ahí. La gente ha decidido que quienes ahora mismo están discutiendo si forman o no un gobierno sean las personas que tomen esa decisión. Yo creo que la clase política no está a la altura de la sociedad, no tengo ninguna duda, pero tampoco tengo ninguna duda de que es la responsabilidad de la gente, la de quien ha votado, pero sobre todo la de la que no lo ha hecho. Y yo creo que es un buen momento para recordar la importancia fundamental de votar y de manifestarse. Sabemos que tenemos una ley electoral injusta, sabemos que hay una parte importante de la población que va a votar seguramente opciones políticas que no son las que uno elegiría. Pero en el momento que decidimos que solamente sean esas personas las que voten y las que decidan, estamos dejando toda la decisión, el 100% de la decisión en sus manos. Así que la clase política es vergonzosa en nuestro país, pero tenemos la posibilidad de cambiar las cosas y la tenemos cada una de las personas que acudimos a las urnas el día de las elecciones. ¿Qué le falta a Palma para entrar en el Congreso? En votos tiene bastantes más que otros partidos que están con representación parlamentaria. Quizás una coalición con otros partidos. Mira, yo creo a Palma sin duda alguna lo que le falta para entrar en el Congreso es un cambio de la ley electoral. Esto para empezar, o sea, lo que no podemos es asumir que la ley electoral es la que es y que como la ley electoral es injusta vamos a buscar otras soluciones. La ley electoral en nuestro país es muy vergonzosa. Como dices, ahora mismo hay, no sé si son 7 fuerzas políticas, tendría que mirarlo, pero 7 fuerzas políticas en el Congreso que tienen menos votos que Palma. 6 en las anteriores elecciones. Asumir que esto es normal y que lo que tenemos es que buscar un paliativo para esta situación, a mí me parece que no es lo correcto. Yo creo que debemos seguir exigiendo, sobre todo a los partidos políticos que prometieron cambiar la ley electoral, pero que se olvidaron de ello cuando entraron en el Congreso, debemos exigirles que cambien la ley electoral. ¿Ha hablado con ellos? Les hemos pedido una reunión a todos los partidos políticos para cambiar la ley electoral y, curiosamente, los que prometieron cambiarla fueron los únicos que no nos recibieron. Así que yo, por ejemplo, lo que esperaría es que los partidos políticos que ahora tienen en su mano formar un gobierno o dar sus votos a Pedro Sánchez para formar un gobierno pusieran sobre la mesa como una de las condiciones el cambio de la ley electoral. Una verdadera defensa de la democracia requeriría que esa fuera su condición y hasta donde sabemos no ha estado entre sus condiciones exigir un cambio de la ley electoral. Nosotros creemos que Palma y su esencia se diluirían en una confluencia de partidos políticos como ha ocurrido con otros. Y el ejemplo es el de Equo. Equo se presentó hace unos años con Podemos a las elecciones, ahora se ha presentado con Más País, lo que supuso previamente una ruptura completa del partido y de hecho una marcha y una fuga de su líder hasta entonces. Y finalmente lo que ocurre es que Equo se ha diluido sus siglas y sus propuestas en 2 coaliciones políticas distintas en los últimos años y por el camino se ha perdido todo el trabajo hecho. Eso es lo que no queremos que ocurra con Palma. Palma, por supuesto que quiere estar en las instituciones, por supuesto que queremos tener representación, pero no lo queremos hacer a cualquier costa, a costa de cualquier cosa. Lo que hemos conseguido, por ejemplo, estos días con la movilización social contra el crimen de Alma y el ejemplo de haber sido otra vez el único partido político que ha alzado la voz por este animal y que ha exigido un cambio del Código Penal para aumentar las penas por maltrato animal, hemos sido nosotros. ¿Qué hubiéramos tenido que hacer o qué hubiera pasado si Palma hubiera formado parte de una de las coaliciones de partidos que ahora mismo están vendiendo sus votos para la formación de un gobierno? Pues seguramente hubiéramos perdido muchas de nuestras reivindicaciones. Y hoy por hoy tenemos el convencimiento de que si en España los animales preocupan y si en España se moviliza la sociedad, es muchas veces gracias al trabajo que hacemos. Y no queremos que ese trabajo se pierda en las siglas de otros partidos políticos. Lo que queremos es exigir a esos partidos que peleen por una ley electoral que dé a Palma el reconocimiento que merecen las instituciones. Y es lo que vamos a seguir exigiendo. ¿Cómo valoras los resultados de Palma en estas últimas elecciones? Pues la verdad es que evidentemente son unos resultados peores que los que hubiéramos querido tener, pero es cierto que
teniendo en cuenta esta situación de la que hablamos, teniendo en cuenta que otra vez somos un partido perjudicado por la ley electoral y que esto es algo que la gente sabe, y que algunos partidos políticos han intentado venderse como animalistas solo unos días antes de las elecciones, entendemos que todo esto ha influido en que Pacma haya perdido votos en estas últimas elecciones. Aún con eso, consideramos que con la situación de debacle para muchos de esos partidos y con unas cuartas elecciones en 4 años, que para nosotros es un reto casi simplemente el hecho de presentarnos prácticamente inalcanzable, que aún con todo eso hayamos sostenido un volumen de votos tan elevado, mucho más alto que el de los partidos que tienen representación, muchos de los partidos que tienen representación, nos parece ya de por sí un éxito. Y como digo, nosotros nuestra prioridad es continuar defendiendo aquello en lo que creemos, con el apoyo que tenemos, con el que podamos conseguir, pero sobre todo defendiendo aquello en lo que creemos y pensamos, porque no lo está haciendo nadie más. Y ha vuelto a ocurrir en esta campaña electoral. En esta campaña electoral ningún otro partido político ha hablado de animales, ha hablado de su situación, ha reivindicado el fin de la caza, ha reivindicado el fin de la tauromaquia, solamente ha sido Pacma. Y eso tiene un valor incalculable que no se mide solo en votos. ¿Es que el cambio de líder le pasa factura? La verdad es que pensamos que no, porque no ha habido una continuidad completa en todo el trabajo que hemos venido haciendo y la verdad es que no hemos analizado que eso haya sido un problema en absoluto. Lo que creemos es que, como digo, el desgaste de unas elecciones donde ha habido una bajada, en cierta manera, de la participación y donde la gente cree que la ley electoral perjudica a Pacma ha sido lo que ha desanimado a muchas de las personas que votaban a Pacma y eso es lo que creemos que ha sido la causa. Pero aún así, como digo, estamos realmente satisfechos con el trabajo que hacemos. Creemos que con los recursos de los que Pacma dispone y con la capacidad que tenemos para llegar a la gente, teniendo en cuenta que no hemos salido ni una sola vez en los medios de comunicación en esta campaña, es realmente un verdadero éxito lo que Pacma consigue cada día, no solo en las elecciones. Y para acabar, en una pregunta, ¿qué autocrítica haría usted con respecto a su mandato? ¿Qué te ha hecho mal? ¿Qué te ha hecho bien? Bueno, llevo 3 meses Sí, únicamente. 3 meses hubo elecciones generales. Claro, esa es la cuestión. Eso es, son 3 meses. Bueno, lleva siendo un año muy intenso. En este año hemos tenido 6 procesos electorales. Un año que no ha acabado todavía, no toca su fin, pero han sido 6 procesos electorales y, como dices, en una semana después de que se produjese el cambio de junta directiva en el partido, se convocaron las elecciones generales, con lo cual no hemos tenido tiempo de hacer nada más que garantizar poder presentarnos a las elecciones. Inmediatamente se convocaron, como digo, solamente una semana después de la celebración de la asamblea en la que se eligió la nueva junta directiva, así que no hemos podido poner en marcha nada de todo el trabajo que tenemos pendiente todavía. Hemos sobrevivido a estas elecciones, como lo hemos hecho a los 5 procesos anteriores este año, y la verdad es que esperamos que por fin sean las últimas en un largo periodo, porque para nosotros presentarnos a unas elecciones es un absoluto desgaste. Es un desgaste económico de unos recursos que no tenemos, que generamos con las cuotas de las afiliaciones. Nosotros no recibimos las subvenciones públicas que tienen otros partidos políticos. Para nosotros conseguir presentarnos a las elecciones en todas las provincias, en unas elecciones generales, algo que solo hacen los 4 grandes partidos, es un esfuerzo económico y humano inimaginable. Y haber conseguido esto por segunda vez este año, por cuarta vez en 4 años, como digo, es algo que para nosotros es ya un motivo de orgullo. Así que ahora es cuando esperamos tener el tiempo para poder empezar a hacer las cosas que teníamos pensado o a poder poner en marcha las campañas que tenemos en mente o el trabajo que queremos hacer. No hemos podido hacer absolutamente nada porque, digo, una semana exactamente después es cuando se han convocado las elecciones. Bueno, muchas gracias, Laura, por recibirnos. Gracias a vosotros. Gracias.